Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Me acabo de preocupar cuando llegué porque estaba hablando con Jorge y dijo, uno tiene que conocer bien a sus audiencias antes de hablarle, ¿no? Y el tema es que yo sé que son la mayoría periodistas, pero yo no soy periodista y posiblemente sea el único nerd del grupo, así que tratar de hacer mi mayor esfuerzo para que me entiendan lo que voy a decir, ¿sí? Por suerte recién Jorge me dejó más tranquilo porque dijo algo de los algoritmos y todo, así que creo que ahí, en esa parte me empujó un poquito mi charla. Hoy les quiero hablar un poquito de... venimos hablando hace un montón de tiempo del tema de las métricas, de KPIs y sobre lo que tenemos que hacer con esa información, qué podemos generar con esta información. Y lo que estamos viendo es que a pesar de estar hace más de 10 años hablando sobre las métricas y KPIs, casi nadie está satisfecho con la información que tiene, y no solo eso, sino que casi un 80%, según un informe de IBM que se llama el reporte de directores de marketing, más del 80% siente que está ahogando en información. O sea, claramente, a pesar de que la tecnología mejora, a pesar de que tenemos indicadores en tiempo real, etcétera, y todo ese overpromising que se fue generando con Internet, hoy nos está generando una gran decepción en cierta medida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual parece bastante simple, ¿no? Perdón que la presentación está en inglés, pero yo pensaba por una razón que una presentación en Miami iba a ser en inglés. Lo cual... y lo peor es que yo vivo acá, así que ni siquiera tengo esa excusa. Bueno, entonces la situación es bastante simple. Es solamente identificar el entorno de analytics que uno necesita tener. Y es simple, uno diría, parecería simple. Es solamente elegir entre esto. Entonces, y esto sumado a una sobrepremesa constante que tenemos la gente de Internet, ¿no? Primero que hablamos despectivamente de los demás, es los que trabajamos en Internet y el offline. No es televisión, radio, es el offline, el resto. Lo nuevo y lo viejo, ¿no? La gente, los directores de la compañía no entienden nada de lo digital, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Toda esta información que tenemos acá, algoritmos, plataformas tecnológicas y toda la inteligencia artificial termina en esto. Pero está hecho en Tableau, lo cual es bueno. ¿Qué podemos decir con esto? Vamos a poner, yo recibo este dashboard. Yo sinceramente hace 20 años me dedico a analítica, yo no tendría ni idea qué hacer con esto. No lo sé. ¿Cuál es el problema entonces? Hay una desconexión total entre los negocios y las operaciones, ¿sí? Una desconexión total. ¿Qué significa esto? Es una organización, ¿no? Entonces, quieran o no, a pesar que algunos vamos a hablar de algoritmos y de big data y todas las palabras que nos gustan decir, el 90% más de eso es mentira. En el día a día, a pesar que uno ve los casos y los case studies, etcétera, las operaciones, las compañías, básicamente funciona de esta manera. La línea de operaciones, lo que, sin ser despectivo en chiste, digo el SEM Monkey, ¿no? Se dedica a reportar pages, impressions, CTR y ponen ROI, pero digamos, como un extra, como Big Data ROI, ¿no? Después el Media Director recibe la misma información y reporta la misma información, que luego le reporta a la vicepresidencia y que luego reporta al CEO. Y el CEO se da vuelta y le reporta lo mismo al Board of Advisors, Board of Directors, y nadie entiende nada, básicamente, ¿sí? O sea, el Board of Directors de una compañía, lo único que le interesa es el dinero. Básicamente son dos métricas, que es la misma, dinero hoy y dinero en el futuro, ¿no? O sea, la misma métrica con la variable tiempo cambiada. Dinero hoy, ¿sí? Que es EBITDA o EBIT o revenues o lo que quieran, y dinero en el futuro, que no es ni brand awareness ni engagement, es purchasing intention. O sea, la publicidad tiene la capacidad de hacer que la gente compre cosas. Y el valor que tiene la publicidad es eso, es cuántas unidades de algo necesito para que la gente compre cosas. Ese es el valor que tiene la publicidad. No es impressions es más barato que un CPA porque, no sé. No, es impressions, por ahí algo masivo, necesito mucha más cantidad
para lograr obtener una persona que está comprando mi producto. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? El tema es la relevancia de la información. Actualmente no hay relevancia en la información. Hay información, a algunos les gusta decirles datos, ¿sí? Cuando hablamos de Big Data, que todo el mundo está encantado de hablar de eso, y yo, desde el otro lado de los periodistas, sé que cuando mandamos a una agencia, cuando nuestra agencia de prensa manda a los medios algo que mencione la palabra Big Data, los medios lo publican. Si yo le pongo análisis de información, no lo publica nadie. Ya nos dimos cuenta del otro lado que es así. En el 2009 hacíamos lo mismo con Facebook. Mandamos una nota de prensa y le poníamos Facebook y sabíamos que la nota salía siempre, ¿sí? Porque era la keyword que a todo el mundo le gustaba. Ahora, Big Data no es una solución, no son metodologías. Big Data es el problema, ¿sí? De hecho, la definición de analítica es el conjunto de prácticas que utilizan la estadística operacional y las plataformas computacionales con el objetivo de identificar insights o hallazgos en un gran volumen de datos. El volumen de datos es el problema, no es la solución, no son técnicas de Big Data, eventualmente son técnicas de Analytics o técnicas de Business Intelligence, ¿sí? Entonces, esto más o menos cómo está compuesta la información actualmente, ¿no? O sea, los counts, ¿sí?, son la información más básica, que son las cantidades. La cantidad de vistas de video, impresiones, páginas vistas, visitas, etc. Esta información no dice nada por sí misma, no tiene relevancia. La relevancia la tienen ustedes, ¿sí? Si yo le digo a alguno de ustedes, tengo 1 billón de page views, ¿es bueno o es malo? ¿Qué van a responder? Exacto. Exacto. Por suerte dijeron eso, no sé qué iba a responder. Pero depende. ¿De qué depende? Del contexto con el cual se analiza esa información. Ese contexto lo tiene quien opera. Como decíamos hoy en chiste, el SEM Monkey, ¿sí?, el que está invirtiendo en SEM, en AdWords, sabe perfectamente cuánto es, digamos, qué significa tanta cantidad de impresiones o de clics en esas impresiones, ¿sí? Ahora, no esperemos que alguien de un nivel superior en la compañía entienda esto porque no tiene ese contexto, ¿sí? La métrica esta funciona solo si uno tiene el contexto. Por eso uno nunca podría reportar un count, una cantidad, a alguien en el C-level, ¿sí?, o a un vicepresidente o a un director de marketing, porque no lo va a entender, no tiene esa capacidad de entenderlo. Después, indicadores como por ejemplo CPA, o costo por adquisición, CPC, CTR, Visit to Purchase, ¿sí? Son métricas que ya hablan más por sí solas. Se dan cuenta, uno puede entender mejor qué está pasando ahí sin tener la idea digamos, del micromanagement, ¿no? Los KPIs, que tanto nos gusta hablar, son, digamos, como ROCI, y ahí nuevamente digo, por ahí cambiar el ROI, que por ahí era muy útil en digital cuando uno tiene la capacidad de identificar a personas. Ya hoy estamos hablando de que sabemos que podemos identificar personas, podemos seguir con Google Analytics a gente que tiene un nombre y un apellido, aunque no podamos tenerlo guardado la información ahí, sí podemos obtener ese ID de usuario y cruzarlo con la data y podemos saber a esa persona en particular qué le gusta, qué consume y hacer un trabajo de CRM digital correctamente hecho. El churn rate y lifetime value son métricas que si yo les digo estas métricas, ustedes saben cómo está yendo la compañía. Yo les digo que el churn rate es de 30%, o sea que pierden 30% de sus clientes todos los meses, saben que es un problema grave que tienen, ¿sí? Y no tienen ¿qué diferencia eso a decir page views? Y lo mismo, los Key Business Indicators, que son indicadores de negocios, ni siquiera tienen que ver con el negocio. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que el Internet y no Internet, ya no existe eso. ¿Sí? Lo que importa es qué cosa, cómo esa compañía está ahí para generar dinero, cómo genero dinero. Si yo tengo una compañía y yo trabajo en digital de toda la vida, no trabajé en otras industrias, y a mí es negocio poner un cartel, estos hombres libros que se ponen eso, y caminar por la calle, y yo hago dinero con eso, yo voy a invertir en eso, no invierto en AdWords. ¿Qué me importa? O sea, AdWords es el negocio de Google, fine, pero no es mi negocio. Mi negocio es que mi compañía gane dinero. ¿Sí? Que los medios puedan ser rentables con esa inversión que han realizado. Y la manera que se hace eso es comprendiendo que hay un negocio detrás de esto. Que cuando hay una persona digital, me parece un poco naif cuando una persona digital critica a un CEO porque no invierte en digital. Me acuerdo una vez hablando con alguien del mundo del retailer, una tienda muy grande, dijo, yo me doy cuenta cuando una publicidad en televisión no sale porque se me cae la góndola, yo dejo de vender en las tiendas. ¿Ustedes pueden hacer eso en digital? Me fui casi llorando en la reunión.
Porque todo el overpromising de podemos saber cuánto nos costó la inversión, se caía en cuanto a que el volumen de negocio que estábamos generando era escaso. Y es escaso porque no sabemos hablar de negocios, sabemos hablar de cosas cool, divertidas, pero tenemos que hablar de negocios. Si queremos que digital pase a la primera plana, si queremos que la inversión de Unilever sea el 70% en digital, ¿sí? ¿Y cómo resolvemos este problema, esta desconexión que hay entre las operaciones y los negocios o digamos, el C-level de la compañía? Actualmente, ¿cómo debería hacerse unirse esta desconexión? Debería haber algo que se llama el metric converter, o sea, una conversión de la métrica. Tenemos la gente que opera la parte de social media, que nos trae métricas counts, ¿sí? Que son, por ejemplo, followers, engagers, fans, etc. ¿Sí? Entonces, vienen con estas métricas que a ellos les sirve perfectamente bien y está ok, pero que no les sirve a nadie más. Nos damos vuelta y tenemos de otro lado al director de marketing que necesita métricas como, que son KPIs, como Purchase and Intention y ROCI, Return on Customer Investment. ¿Sí? Entonces, en el medio hay un vacío, que es lo que está pasando hoy. Eso se llena con un metric converter que básicamente es, por ejemplo, un estudio que puede ser cada 100.000 fans yo genero un 2% de increase en el Purchase and Intention. Si yo puedo hacer eso, estoy realmente garantizando que la inversión en medios digitales tiene detrás dinero. Y entonces todo el mundo va a entenderlo. ¿Sí? Es mucho más fácil convencer al C-level de que haya más inversión. Yo puedo ir y decirle, hay oro detrás de esto que estamos haciendo. ¿Sí? Y los datos son, como dicen algunos, el nuevo oro. ¿Sí? Es el nuevo petróleo, si quieren, los datos. Y de esta manera se usan de manera correcta. Ahora, ¿qué pasa con esto? Las compañías son demasiado dinámicas actualmente para poder tener este metric converter siempre actualizado. Entonces, ¿cómo solucionamos? ¿Qué viene después de esto? Acá donde espero que todos me sigan. ¿Están dormidos? ¿No? Vamos todavía. Doble ración de café para todos, por favor. La casa paga. Entonces, primero es que las compañías son sistemas. O sea, no es que las compañías vienen a cumplir un fin. No, son sistemas. ¿Qué significa esto? Son un conjunto de partes que se interrelacionan entre sí con un objetivo en común, que es ¿cuál? Ganar dinero. Bien, ustedes aprendieron, qué rápido. Bien. ¿Están seguros? ¿Son dos periodistas acá? Ya me estoy... Bueno, punto número 1 es ese. Punto número 2 es que tenemos que olvidarnos de la visión holística de los sistemas o de las compañías. ¿Sí? Hoy se habla de todo holístico. ¿Qué significa holístico? Yo tomo un sistema, lo desarmo en sus partes, mejoro las partes, lo junto y tengo un mejor sistema. Entonces, según eso, yo contrato al rockstar de social media y contrato al rockstar de no sé qué, lo junto y son los mejores, pero funciona mal, porque son rockstars y todos quieren ser los mejores. Y eso, ¿cuál es el problema? No es mejores partes, es un mejor sistema, mejores interacciones. La clave está en la interacción. Lo que tenemos que medir es cómo interactúan las diferentes partes. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, busco tener mejores partes, yo puedo hacer una buena campaña que mande un montón de tráfico a un cierto contenido y puedo tener una gente que es genial generando contenido, pero si no y los dos cumplieron con el objetivo, pero si la compañía no gana dinero, no cumplimos con el objetivo de la compañía. Entonces, esas interacciones tienen que llevarnos a cumplir ese objetivo de máxima. Y el tercer punto es que en todo sistema hay restricciones. Que es como un sistema, es como si fuera una cadena donde yo tiro de las puntas y se rompe siempre por un link principal. En español link sería eslabón, o eslabón, ¿no? Siempre se rompe por el eslabón más débil. En las compañías siempre hay un eslabón más débil y ese es el que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque los recursos siempre son escasos. No es que si yo trabajo en un blog y otro trabaja en La Nación, en El Tiempo, los recursos son ilimitados. Siempre son escasos. Siempre falta presupuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que está impidiendo que nosotros ganemos más dinero. Eso principal. Entonces, para ver un caso muy simple, tenemos acá un señor que permite, pensemos en la compañía como una tubería, ¿no? Que permite que fluyan por ahí 600 unidades. Pensemos 600 impresiones. Después, el segundo punto de contacto, la segunda interacción, genera 525. O sea, 525 clics sobre las 600 impresiones iniciales. Después tenemos que esos clics generan pages, por ejemplo, en 450 unidades.
Y después, no sé, cualquier cosa, puede ser conversiones, registraciones, lo que sea, en 590 de nuevo, es el potencial que tiene el recurso de generar. Ahora, ¿dónde está la mayor restricción? Es en el buffer que tenemos ahí, que es entre 525 y 450. Tenemos que mejorar la poca inversión que tenemos para hacer, solo invertirla en ese recurso específico que está generando un problema. Ejemplo, yo mando tráfico y la gente no está compartiendo mi contenido, entonces no va a agrandar la pirámide de ese funnel que tengo yo para generar stock vendible de publicidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que trabajar solo en eso. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en muchos casos, un buen recomendador de contenidos o un buen cambio en lo que es el highlight de los titulares genera un impacto tremendo en los resultados de negocios? Y no estamos hablando de Big Data, de inteligencia artificial ni nada, es cosas simples que podemos hacer todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos medir esto en una organización? Porque, claro, esto es mucho más complejo que solamente 4 o 5 personas. Tenemos dos cosas, y acá donde me van a odiar un poquitito, pero voy a hacer que sea rápido y fácil. Para que lo conozcan, lo tienen que saber. Hay dos técnicas que me parecen son importantes, y ahora les voy a mostrar en práctica cómo sería esto. Primero, lo que es análisis de covarianza, que nos permite entender la relación entre variables y una variable de conversión, que puede ser, por ejemplo, que la gente comparta una nota o cualquier otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como tenemos mucha cantidad de datos, no podemos decir cuánto pasa por acá, cuánto pasa por acá, cuánto pasa por acá. Tenemos que entender en un gran volumen de datos cómo impactan esas acciones que generamos en el retorno de la compañía. Entonces, análisis de covarianza nos sirve mucho porque tenemos un montón de información y nos dice, bien, las variables que están generando un impacto en el consumo de tus contenidos son estas. Titular, en el titular tal palabra clave, pero en volumen, billones o terabytes de datos nos devuelve algo simple como las variables que están impactando en el consumo de tus notas son estas. De hecho, si ustedes se fijan, se estuvo haciendo un trabajo al respecto. En Facebook ustedes vieron que había unas notas que ahora tienen un formato... la persona lo invitaron a tal lado y miren lo que ocurrió. Y todo, bueno, eso tiene unas tasas de conversión absurdas y eso surgió por el trabajo con variables. ¿Cuáles son las variables de impacto para el consumo de información? Y el segundo es que los rendimientos siempre son escasos. Los rendimientos siempre son decrecientes. Es la única ley económica que se cumple. Los rendimientos son decrecientes. Y tenemos que saberlo, cualquier canal no es infinito. Y tenemos que saber cuál va a ser el rendimiento si yo, por ejemplo, cambio ese titular, cuánto va a impactar eso. Entonces, la solución que yo propongo es pasar a flowcards, ¿sí? O pasar de lo que serían los KPIs, en mi humilde opinión, los KPIs están heridos de muerte y dentro de poco vamos a todos velarlos en paz, ¿sí? No hay forma de continuar analizando con KPIs, por lo que hablábamos antes. Hay una desconexión entre niveles de KPIs o de métricas y no hay forma de tener este conversor actualizado de manera constante. Entonces lo que tenemos que medir es flujo. Tenemos que medir flujos adentro de las organizaciones, tenemos que medir flujo de dinero. Y la manera de hacerlo son con sensores de flujo, ¿sí? Y esto es un ejemplo, a ver si puedo mostrarles ahora un ejemplo sencillo. ¿Cómo sería esto que les estaba planteando recién? Básicamente sería, detrás de cada una de estas métricas que vemos acá, esto por ejemplo es algo muy simplificado, son canales de tráfico, ¿sí? Acá tenemos el throughput o cuánto dinero potencial está fluyendo desde el canal de tráfico hasta el consumo del contenido y después en procesos de conversión que pueden ser cualquier cosa, puede ser un registro, ¿sí? Puede ser una venta, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Y acá tenemos el bounce. Conociendo estas series de datos pasadas, podemos pronosticar qué va a pasar en cada uno de estos casos. Por ejemplo, si yo invierto más en email marketing. Fíjense cómo va impactando, ¿sí? En el resultado económico cada una de estas acciones, ¿sí? Y eso es lo que importa en definitiva. Y si el problema que lo tenemos específicamente en el desarrollo de contenidos o en los titulares, tenemos que invertir solo en eso, no tenemos que cambiar todo el sitio, no tenemos que decir, bueno, entonces salgamos a hacer más fuerza en Facebook. No, identificar el real problema que tenemos, invertir solo en ese problema, ¿sí? O sea, todo lo que tenemos, toda la organización ayudando a maximizar los ingresos, a que fluya más dinero por organización, ¿sí? Y cuando solucionamos ese pequeño problema, ver cuál es la próxima restricción, ¿sí? Y ese es el ciclo dinámico que tenemos que crear en las compañías.
Muchas gracias a todos por escuchar.